Quiero dar un saludo muy grande a todos mis amigos virtuales, amigas, hermanos y hermanas que se unen a mi canal de YouTube y también a los que tendrán la oportunidad de ver este video o vídeo en diferido después. Santa María de Jesús crucificado. Mariam, la pequeña árabe o la arabita. Hablaré en esta charla de una pequeña y joven santa carmelita nacida en las tierras de Jesús, cuyo nombre religioso es Santa María de Jesús crucificado, más conocida como Mariam, también conocida como la pequeña arabita. En algunas personas he escuchado solamente nombrarla como la arabita. Hace 10 años, el año 2015, el 17 de mayo de 2015, esta joven carmelita fue canonizada por el Papa Francisco. Toda su vida es una palabra de Dios. El mensaje de Mariam nos deja un hermosísimo mensaje con un lenguaje muy creativo que nos acerca a las Escrituras, a la Biblia. Es una llamada que nos interpela para aprender a dejarnos amar. Amar por Jesús y guiar por el Espíritu Santo en un mundo donde los puntos de apoyo de sentido se derrumban, dejando paso a un sentimiento de inseguridad. Muy poco sabía yo de la vida de Mariam, hasta que en el año 2010 visité el convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Belén como parte de una peregrinación por los caminos que anduvo Moisés por tierras de Jordania hasta el monte Nebo, en la cordillera de Abarim. Bueno, el monte Nebo es famoso por ser el lugar bíblico donde Moisés miró la tierra prometida, donde estaba destinado y que nunca pudo poner ahí un pie. La Biblia nos dice que después de ver la tierra prometida, desde el muy alto, yo estuve ahí en lo alto de este monte, Moisés murió ahí en el monte Nebo. Bueno, luego continuamos la peregrinación por los caminos que anduvo Jesús, acompañado de un fraile amigo, el padre Eduardo Sanz de Miguel, que es muy conocido también. Y así llegamos al convento de las Carmelitas Descalzas de Belén, con la gran sorpresa de encontrarme con una monja carmelita chilena que venía de un convento donde yo asisto regularmente a misa los domingos que estoy aquí en casa, porque me queda muy cerca, muy cerca. Bien, de ahí venía nuestra hermana Carmelita Descalza, que la encontré en Belén. Bueno, su nombre con el cual nació es Mariam Baowardi. Mariam Baowardi, que hoy es Santa María de Jesús crucificada. Mariam
o también conocida como la pequeña árabe, o como dije antes, la arabita. Ella nació un 5 de enero del año 1846, en vísperas de la Epifanía, de un lugar llamado Abelín, en la Alta Galilea, una región montañosa que está al norte de Israel y el sur del Líbano. Ella nació en el seno de una familia libanesa perteneciente a la Iglesia Católica greco-melquita. Su hermano Paul nació 2 años después. Bueno, Mariam es conocida también como la pequeña árabe o la arabita. Antes de nacer, esto sí que es algo un poco trágico, su madre había perdido a 12 hijos en la infancia. Con todo se inspiró y su madre dijo: vamos a Belén a pie y pidamos a la Virgen una hija. Prometámosle que si nuestras oraciones son escuchadas, la llamaremos Mariam y ofreceremos por el servicio de Dios una cantidad de cera igual a su peso cuando tenga 3 años. Lamentablemente sus padres murieron unos pocos días, con poca diferencia entre el padre y la madre, por el año 1849. Y entonces fue así como por este suceso fue adoptada por su tío y su hermano menor por una tía. También otra cosa lamentable, el hermano y la hermana nunca volverían a verse. Una tía le contó a Mariam las últimas palabras que escuchó de su padre mirando una imagen de San José, donde murmuró: gran santo, aquí está él. Y la Virgen es madre de su hijo. Dígnate de cuidarla y también ser su padre. Mariam, la pequeña árabe. Gran santo, aquí está mi hijo, pensando en Jesús. Los primeros años de infancia los pasó donde ella nació, en Abellín. Se dice que fue conocida como una soñadora, una niña reflexiva, pero nunca asistió a la escuela. No aprendió a leer y no aprendió a escribir. Esta ausencia de educación solo aumentó su conciencia de la vida interior y la reflexión. Un relato familiar cuenta que después de jugar en el huerto de su tío con una jaula de pajaritos, le dio un baño y por este baño murieron. Entonces ella, con el corazón roto, lo estaba enterrando cuando en lo más profundo de su corazón escuchó una voz muy clara que dijo: así es como pasa todo. Si me das tu corazón, siempre estaré contigo. Al cumplir los 8 años, su tío se mudó con su familia a Alejandría. Y cuando ella cumplió 12 años, la prometió con el hermano de su tía. Entonces Mariam pasó la noche antes de su boda rezando ante el icono de la Santísima Virgen María. Tras quedarse dormida un momento, escuchó murmurar la misma voz de la anécdota anterior que había
yo he contado de los pajaritos. Mariam, estoy contigo. Sigue la inspiración que te daré y te ayudaré. Al despertar alegre en la mañana, cortó sus largas trenzas y las entrelazó con joyas que había recibido de su prometido, declarando que quería seguir siendo virgen consagrada a Jesús. Y por esta razón, su tío enfureció y la convirtió en sirvienta en su casa. 3 meses después, deseando Mariam ver a su hermano, abandona a su tío y busca viajar con un antiguo sirviente musulmán y su familia que va a Nazaret a buscarlo. Y luego de enterarse del trato que le daba este musulmán, el trato que le daba su familia a Mariam, sus tíos, dijo que debería convertirse al Islam. Su respuesta llena de fe les enfureció a estas personas, y incapaz de controlarse, este hombre le cortó a Mariam la garganta y luego, creyendo que estaba muerta, la envolvió en una capa y con la ayuda de su esposa la depositó en un callejón. Ahí la dejó abandonada. Era el 8 de septiembre del año 1858. Y aquí se conoce un milagro de Nuestra Señora, nuestra Santa Virgen María. Tras una visión del cielo, María se encontró en una gruta con una religiosa enfermera vestida con ropa azul que le había cosido el cuello y la estaba cuidando con mucha ternura. Hacia el final de su atención, esta, entre comillas, enfermera, detalló el programa de su vida. Le dijo: nunca volverás a ver a tu familia. Irás a Francia, donde te convertirás en religiosa. Serás hija de San José antes de convertirte en hija de Santa Teresa. Se refiere a Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. Recibirás el hábito del Carmelo, en una casa. Harás tu profesión en una segunda y morirás en la tercera en Belén. Tiempo después le contó a su director espiritual: ahora sé que la religiosa que cuidó de mí tras mi martirio fue la Santísima Virgen María. Como resultado de este corte profundo que tuvo ella en el cuello, la voz de Mariam siempre estaba así como ronca, un poco difícil. La cicatriz marcaba toda la parte frontal de su cuello y dicen los que la conocieron que medía 10 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Los médicos atestiguaron posteriormente que faltaban algunos anillos cartilaginosos en la arteria traqueal, por eso a ella le costaba hablar y hablaba con una voz profunda, con algunas dificultades. Tras varios puestos de criada en Alejandría y en Jerusalén, se estableció posteriormente en Marsella, Francia. A los 18 años, su confesor la dirigió hacia las Hermanas de San José de la Aparición en Capelete, esto es en Marsella.
Francia. En enero de 1866, siendo postulante, ya de 20 años, llamada la Pequeña Árabe, comenzó a experimentar éxtasis y desde la tarde del miércoles hasta la mañana del viernes, cada semana los éxtasis añadieron un fenómeno curioso, que fueron los estigmas. Se lee en la memoria de la madre Verónica lo siguiente. Dice que el primero jueves 2 de mayo del año 1867, cuando fue a ver a Mariam, la encontró sentada junto a su cama con mucho dolor. Y dice, me mostró su lado, sus pies y sus manos. Y que en estos últimos, en lugar donde habían sido grabados, había una especie de ampolla. Dice que en el lugar de su costado, un poco por encima del corazón, había la forma de una cruz toda roja e hinchada, y en el centro 3 pequeñas ampollas. Y dice, pasé la noche cerca de ella, así comenta, y cuando eran las 5 de la mañana la sangre brotaba de las heridas. Y luego alrededor de las 9 la sangre brotaba de una corona de espina por toda su cabeza. Tras 3 horas volvió a ser completamente ella misma. Eso es lo que relata esta madre Verónica. Marian rezó, Dios mío, no permita que esto se vea. Acepto todas las espinas en mi corazón, pero dile al amo del rosal que esconda las rosas. Debido a estas extrañas manifestaciones, Marian no es aceptada como novicia en la comunidad activa de San José. Y fue entonces que el superior general le escribe a la priora del Carmelo de Pau, en Francia. Nuestros superiores, escribe, eclesiásticos, no creían que deberíamos mantenerla entre nosotros, diciendo que el claustro tenía el privilegio de ocultar tales almas. Y así nuestras hermanas obedecieron y ahora tiene esta alma privilegiada. Que Dios sea alabado por ello. Así, el 27 de julio del año 1867, pasa a ser novicia en Pau, al sureste de Francia. Quiero hacer una pequeña aclaración. Pau se escribe Pau, P-A-U, pero en francés se pronuncia Pau. Esto queda, como dije, al sureste de Francia, muy cerca de Lourdes, para ubicarse en el sur de Francia, suroeste. Una madre llamada María Teresa Verónica, ahí del convento, escribe: verla, nadie pensaría que tendría más de 12 años. Era su apariencia. Su pequeña estatura, su rostro sincero, su dificultad para expresarse en nuestra lengua, francés, su profunda ignorancia de todo, pues no sabía leer árabe y tampoco sabía leer francés. Todo esto, dice la madre de María Teresa, todo esto contribuía a su carácter infantil. Sin embargo, sorprendentemente unió a esa sencillez la mayor sabiduría, un espíritu recto
instinto, un juicio delicado, mucho discernimiento y la experiencia de una persona mayor. Si no poseía talentos adquiridos, no tardamos en convencernos de que su corazón y su espíritu estaban riquísimos en dones que producen grandes almas como ella. Tenía un gran amor al Espíritu Santo y en éxtasis escuchó esta oración que ya es conocida. Hay quien me dijo que ya recorría muchos lugares en el mundo esta oración. Espíritu Santo, inspírame el amor de Dios, devóreme por el camino verdadero, guíame. Mari, mi madre, mírame. Con Jesús bendíceme. De todo mal, forma toda ilusión. De todo peligro, protégeme. De todo mal, forma toda ilusión. De todo peligro, protégeme. Algo le sucedió un 24 de mayo de 1868. Experimenta algo que llamaron transperforación de su corazón. Dice, cerca de mí a la izquierda vi un ángel en forma corpórea, no era grande, sino pequeño y hermoso. Vi que sostenía en la mano un largo dardo de oro cuya punta de hierro creo que contenía un poco de fuego. Me pareció que me la clavó varias veces en el corazón. Al retirarlo, se podía decir que este hierro me dejó completamente inflamado por un inmenso amor a Dios. Permaneció desde agosto del año 1870 hasta noviembre de 1872 en el Carmelo de Manglore. Un día 21 de agosto del año 1870, un pequeño grupo de monjas carmelitas zarpa hacia la India para fundar un monasterio en un lugar llamado Mangalore. La hermana María de Jesús crucificada, Mariam, había solicitado formar parte de este grupo. De los seis monjas que fueron, solo 3 sobrevivieron al viaje. Se enviaron refuerzos y se estableció el Carmelo. La novicia recibió votos unánimes y realizó su profesión de votos un 21 de noviembre y permaneció allí en Mangalore 2 años. Luego, un 23 de noviembre de 1872, regresó a Po, al Carmelo. No obstante, desde su regreso de Mangalore, soñaba con un Carmelo en Belén. Un día, cuando el Señor renovaba a su confidente la seguridad de la fundación, ella pidió valientemente una señal, como prueba de que esta fundación de Belén será hecha. Y dice que yo iré a morir allí. Y hace algo. Haz que esta hoja de geranio eche raíces. Con eso metió la hoja que sostenía en la mano en una maceta llena de tierra y llegó la señal. La señal fue concedida. Poco después creció un magnífico geranio de esa hoja. Ella llamaba a este geranio Jeremías.
Así fue como vivió desde septiembre del año 1875 hasta agosto de 1878 en el Carmelo de Belén. Bueno, esta fundación de Belén fue patrocinada por alguna benefactora. Se sabe de una llamada Berté d'Artigot y María de Jesús crucificada. Respecto a la fundación, dice que el monasterio no se construirá en la ciudad, sino que en una baja montaña frente a Belén. El Señor dijo: donde nació mi padre David, no viviré para verla terminada. Y antes de que termine, ella dice: iré al cielo. Sucedió que se había mostrado una señal celestial a la hermana María para señalar el lugar del monasterio. A la hermana María, perdón. Bueno, también es María, para señalar el lugar del monasterio. Un grupo de palomas se posó en una colina desértica. Esta colina es conocida como la colina de David. Tras la adquisición del terreno donde se iba a hacer el convento, dice que Dios dictó sus planos. En 5 ocasiones Jesús reveló su proyecto. Con la ayuda de la hermana Verónica consiguió que el plan se plasmara por escrito. Y en sus visiones vio a Jesús inspeccionando la obra, siendo la única carmelita que hablaba árabe. Fue nombrada por esta situación, que era la única que hablaba el árabe, fue nombrada por la priora como una superintendente de los obreros, y se dice que todos los obreros la veneraban. En la mente de la hermana Mariam, la arabita, el Carmelo de Belén era una fortaleza del sur para Palestina. Ella también soñaba con otra fortaleza para el norte en Nazaret. Ella expresó su plan al patriarca de Jerusalén y en el año 1877 obtuvo la autorización del Papa para comprar un terreno donde se emplazaría el convento. Este Carmelo se terminó, en realidad mucho tiempo después, se terminó de construir el año 1910. Nuestra pequeña arabita falleció antes, fallece el 26 de agosto del año 1878, cuando tan solo contaba con 38 años. El 22 de agosto, mientras llevaba 2 cubos de agua a los obreros, cayó sobre una caja de geranios y se fracturó el brazo. Llevada a la enfermería, dijo: es una señal del final. Voy a ir a Jesús. Y en la fiesta de la transverberación del corazón de Santa Teresa, Santa Madre Santa Teresa de Jesús, poco después, a las 5 de la mañana, mientras se cantaba el ángelo, ella regresó a la casa con Dios. Luego fue beatificada el 13 de noviembre del año 1983 por el Papa Juan Pablo II, y la canonización fue el 17 de mayo del año 2015 por el Papa Francisco. Los méritos para la beatificación de María de Jesús crucificada, Marian Baoguardi, se basaron en su vida de fe, su servicio a los pobres, sus dones místicos y su devoción a la Iglesia y al Espíritu Santo.
Sus principales méritos fueron su intensa santidad personal, su humildad y su amor a Jesús, que se manifestaron en un servicio ejemplar y también en experiencias sobrenaturales. Los méritos de la canonización de nuestra Santa María de Jesús crucificada, Mariam, la pequeña árabe, se basó en el reconocimiento de su vida de santidad heroica, sus virtudes cristianas y los milagros atribuidos a su intercesión. Su proceso se apoyó en una humildad y una fe excepcional a lo largo de su vida, e incluso desde la infancia, marcada por la orfandad y todas estas adversidades que ya las he comentado. Fue conocida por sus carismas místicos que incluían éxtasis, levitación, estigmas, visiones y el don de poesía, a pesar de ser prácticamente iletrada. Estos fenómenos místicos fueron vistos como un reflejo vivo de su profunda unión con Cristo crucificado. También se destacó por su servicio a los pobres y su vida comunitaria dedicada en la Orden de las Carmelitas Descalzas. Como ya lo he comentado, fundó el Carmelo de Belén en el año 1875 y este es un logro significativo que demostró su celo apostólico y su capacidad para llevar la paz a la familia. Milagros, como en todo proceso de canonización, se requirió la verificación de milagros atribuidos a su intercesión, tanto para su beatificación, como ya lo dije, por Juan Pablo o San Juan Pablo II en el año 1983, como para su canonización por el Papa Francisco en el año 2015. Pero importa su vida, o lo que importa en su vida, es que ella fue vista como un testimonio de cómo Dios puede obrar a través de almas humildes y entregadas, legando un valioso patrimonio espiritual a la Iglesia, sin detenerse jamás ante las dificultades y las pruebas atravesadas. Mariam se dejó conducir por el Espíritu Santo. Esto fue el crisol de una alegría profunda que nada podía apagar. Desde el punto de vista antropológico, la vida de Mariam nos recuerda la necesidad vital de ser amado y de amar. Ella fue herida varias veces por el dolor, por las situaciones de rechazo, por la incomprensión. En su relación con Dios y la Virgen María encontró la fuente capaz de satisfacer su profunda sed de ser amada y de amar. Los frutos inmediatos y muchas veces desconcertantes fueron manifestaciones de alegría, de éxtasis, palabras y canciones con acentos bíblicos. La vida de Mariam, la experiencia del abandono o del rechazo atraviesa con regularidad la manifestación del amor de Dios, fuente de paz y alegría. Las principales etapas de su vida están marcadas de estos dos tonos, un poco como dos vertientes del misterio pascual. Nada detuvo a Mariam porque ella encontraba su fuerza y su alegría en el amor incondicional de Dios. La experiencia espiritual de Mariam y su mensaje son un llamado constante a la caridad, a la reconciliación y a la paz.
tanto de manera concreta como profundamente espiritual. Ella invita a los creyentes y especialmente a todos los cristianos a comprometerse plenamente por la paz y la reconciliación entre los pueblos y las comunidades. Desde su más tierna infancia, Mariam tenía una pasión, su Jesús, su amado Señor, a quien buscaba y a quien anhelaba recibir en la Eucaristía. Fue una incansable buscadora del Señor con una única pasión que otros también lo encuentran porque el amor de Dios es inmenso. Hay algunas sentencias de Mariam que escribió con gran amor a Jesús. Solo el amor puede saciar el corazón del hombre. Dios pensará en ti si construyes un cielo para tu hermano. El cielo será para ti. El corazón humilde es el vaso, el cáliz que contiene es Dios. La caridad es el manto que todo lo cubre. En el infierno hay toda clase de virtudes, pero no existe la humildad. En el cielo hay toda clase de defectos, pero no existe el orgullo. Si tú quieres ser grande, hazte pequeña. Si tienes sed y alguien te regala un vaso con agua, ofrécelo a tu hermano que está sediento. Dios te dará de beber en su mano. A los pies de mi María, mi madre querida, yo reencuentro la vida. Invocad a la paloma de fuego, al Espíritu Santo, quien inspira todo. El orgullo a todos nos pierde. Por el orgullo la voluntad del hombre se rebela contra Dios. Es más grave faltar a la Virgen de la Caridad que a la Virgen de la Pureza. Quisiera yo ser pájaro para recorrer o para correr el universo gritando, tú, solo tú, Dios mío. Yo deseo tener un corazón más grande que la tierra y el mar para amarte. El alma que espera en Dios será por su misericordia cambiada en un bello diamante. Sed pequeño, Jesús os cobijará, Él os dará de comer. Bendito sea Dios. Bueno, hasta aquí mi charla. Doy gracias a Dios por haber estado hace tiempo, ya como dije, el 2010, en Belén, en el monasterio de Belén, el que fundó Mariam, y que me permitió conocerla, interesarme por su vida, y es lo que yo ahora he tratado de hablarle en esta charla, de una pequeña santa carmelita nacida en las tierras de Jesús, Santa María de Jesús crucificado, más conocida como Mariam o la pequeña Arabita. Muchas gracias a los que se conectaron, a los que se conectarán a futuro, a todo a quien pueda llegar este vídeo, que lo voy a dejar grabado en mi canal de YouTube, y siempre pido a los que se puedan suscribir que lo hagan. Muchas gracias, bendito sea Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.